Bienvenidos. En este video, estudiaremos un tema de suma importancia dentro de las enseñanzas de Jesús: el juicio final. A lo largo de los evangelios, Jesús nos ofrece valiosas lecciones sobre este acontecimiento crucial, subrayando la importancia de la justicia divina y la necesidad de estar preparados. A través de versículos, entenderemos mejor el mensaje de Jesús sobre el juicio final, cómo afecta a nuestras vidas y cuál debe ser nuestra respuesta como creyentes. Acompáñenos en este recorrido por las enseñanzas de Jesús acerca del juicio final. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo capítulo 25, versículo 31, nos presenta una imagen poderosa y trascendental del regreso de Jesús, conocido como el Hijo del Hombre, en toda su gloria. Este versículo es parte de un discurso más amplio en el que Jesús describe el juicio final. La llegada del Hijo del Hombre está asociada con un evento majestuoso y lleno de esplendor divino, donde todos los ángeles estarán presentes para acompañarlo. Esta escena no solo subraya la majestuosidad de Jesús, sino también su autoridad suprema como juez de toda la humanidad. El trono de gloria alude a la posición exaltada de Jesús como Rey y Juez universal. Sentarse en un trono es un símbolo de poder, autoridad y juicio. En este contexto, Jesús no solo está regresando como el Mesías que vino a salvar, sino también como el Rey que juzgará a las naciones. Su juicio será justo, basado en la verdad y en la justicia divina. Este versículo también evoca un sentido de esperanza y temor reverencial. Para los creyentes, el regreso de Jesús es la culminación de las promesas de Dios, donde se establecerá la justicia y se recompensará a los justos. Sin embargo, también conlleva un aspecto de solemnidad, ya que el juicio implicará una separación definitiva entre los que han seguido a Cristo y los que no lo han hecho. La gloria mencionada aquí es la manifestación visible del poder y la santidad de Dios. Es un recordatorio de la divinidad de Jesús y de su papel en el plan eterno de Dios. Los ángeles, como seres celestiales, enfatizan la magnitud de este evento, donde todo el cielo estará involucrado en la ejecución del juicio final. Mateo capítulo 25, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo capítulo 25, versículo 32, nos sumerge en la escena del juicio final, donde Jesús, como juez supremo, reúne a todos. Esta imagen de todas las naciones siendo convocadas nos muestra la universalidad del juicio de Cristo. No hay distinción de raza, cultura o nación. Todos están incluidos en este llamado final. La comparación con el pastor que separa las ovejas de los cabritos es rica en simbolismo. En la cultura bíblica, las ovejas eran vistas como animales valiosos y dóciles, mientras que los cabritos, aunque también importantes, eran a menudo considerados con menos favor. Esta separación simbólica es una representación del juicio moral y espiritual que Jesús llevará a cabo. Las ovejas representan a los justos, aquellos que han seguido a Cristo y han vivido según sus enseñanzas, mientras que los cabritos simbolizan a los que han rechazado el camino de la justicia. El acto de separar es deliberado y cuidadoso, indicando que el juicio de Jesús será preciso y justo. No habrá errores ni malentendidos. Cada persona será juzgada de acuerdo a sus obras y su fe. Este versículo subraya la seriedad del juicio y la inevitabilidad de una rendición de cuentas final. La imagen del pastor es también significativa. Un pastor cuida, guía y protege a sus ovejas, pero también tiene la responsabilidad de discernir entre las que pertenecen a su rebaño y las que no. Este versículo nos recuerda que Jesús, como buen pastor, conoce a cada uno de sus seguidores, y en el momento del juicio, hará una distinción clara entre los que le pertenecen y los que no. El contexto más amplio de este pasaje es un llamado a la preparación espiritual. La separación final entre las ovejas y los cabritos se basa en cómo hemos respondido a las enseñanzas de Jesús, en particular en la forma en que hemos tratado a los demás. Este juicio no se basa en simples profesiones de fe, sino en vidas transformadas que reflejan el amor y la justicia de Dios.
Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, versículo 22 es una afirmación profunda que revela la autoridad de Jesús en el acto del juicio. Este versículo establece claramente que el Padre ha delegado todo el juicio al Hijo, lo que implica una transferencia de responsabilidad y poder. La decisión de otorgar a Jesús esta autoridad refleja la confianza plena del Padre en el Hijo y destaca la centralidad de Jesús en el plan de salvación y en la administración de la justicia divina. Este versículo también subraya la divinidad de Jesús y su papel único en la relación entre Dios y la humanidad. Al ser el juez designado, Jesús tiene la responsabilidad de evaluar las vidas y corazones de todos. Su juicio es final y absoluto, y será llevado a cabo con la plena sabiduría y justicia de Dios. La razón por la que el Padre entrega el juicio al Hijo puede estar ligada al hecho de que Jesús, habiendo vivido como ser humano y experimentado las pruebas y tentaciones de la vida, es el juez perfecto que puede comprender completamente las luchas y decisiones de la humanidad. Su juicio no solo será justo, sino también compasivo, teniendo en cuenta tanto la justicia divina como la misericordia. Este versículo también tiene implicaciones teológicas profundas sobre la unidad entre el Padre y el Hijo. A pesar de que el juicio es confiado a Jesús, esto no crea una separación en la naturaleza de Dios. Más bien, refleja la unidad y el propósito compartido entre el Padre y el Hijo. La voluntad del Padre se lleva a cabo a través del Hijo, mostrando que el juicio de Jesús es, en última instancia, el juicio de Dios. Para los creyentes, este versículo ofrece tanto un consuelo como una advertencia. Consuelo, porque el juez es también el Salvador, quien ha demostrado su amor y sacrificio por la humanidad. Advertencia, porque Jesús, el que murió por los pecados del mundo, también es el que juzgará a cada persona según sus obras y su respuesta al Evangelio. Mateo, capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo, capítulo 12, versículo 36, nos confronta con una enseñanza de Jesús que destaca la seriedad con la que Dios toma nuestras palabras. En este pasaje, Jesús subraya que no solo nuestras acciones, sino también nuestras palabras serán sujetas a juicio. Este concepto va más allá de las palabras intencionalmente hirientes o maliciosas. Incluye también las palabras ociosas, aquellas que se dicen sin pensar o que parecen triviales. La idea de que cada palabra cuenta nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en la manera en que nos comunicamos. Las palabras tienen poder para edificar o destruir, para alentar o desanimar, y para acercar a otros a Dios o alejarlos. Jesús nos advierte que incluso las palabras que consideramos inofensivas o sin importancia tienen peso moral y serán evaluadas en el día del juicio. Este versículo también resalta la importancia de la intención detrás de nuestras palabras. Las palabras ociosas pueden ser aquellas que se pronuncian sin un propósito constructivo o que se dicen sin considerar las consecuencias que podrían tener en los demás. Jesús nos llama a ser conscientes de cómo utilizamos nuestra lengua, recordándonos que nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón y carácter. El día del juicio, según este versículo, no solo se enfocará en nuestras acciones visibles, sino también en los aspectos más íntimos y menos observados de nuestra vida, como nuestras conversaciones diarias. Esto nos invita a vivir con una mayor conciencia espiritual, sabiendo que nada escapa a la mirada de Dios. Este versículo también nos lleva a considerar la relación entre nuestras palabras y nuestra fe. La Biblia enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestras palabras pueden ser un testimonio de nuestra fe o una evidencia de su falta. La advertencia de Jesús nos desafía a alinear nuestras palabras con la verdad del Evangelio, asegurándonos de que lo que decimos refleje nuestra creencia y confianza en Dios. Número 5. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Mas el que no la conoció e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas capítulo 12, versículo 48, aborda la idea de responsabilidad en relación con el conocimiento y los dones que hemos recibido.
Este versículo es parte de una enseñanza más amplia de Jesús sobre la vigilancia y la fidelidad, donde subraya que el juicio será proporcional al nivel de conocimiento y oportunidades que cada persona haya tenido. La primera parte del versículo reconoce que habrá grados de castigo basados en la conciencia y comprensión de la verdad. Aquellos que no conocían la voluntad de Dios, pero aún así cometieron actos dignos de reprensión, recibirán un castigo menor en comparación con quienes conocían la voluntad de Dios y la ignoraron deliberadamente. Esto refleja un principio de justicia divina que toma en cuenta el contexto y las circunstancias de cada individuo. La segunda parte del versículo establece un principio fundamental. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Este enunciado nos invita a reflexionar sobre la seriedad con la que Dios nos llama a administrar los dones, oportunidades y conocimiento que nos ha concedido. No se trata solo de lo que poseemos en términos materiales, sino también de nuestras capacidades, talentos y, sobre todo, el conocimiento de la verdad divina. Jesús enseña que con el privilegio de recibir revelación y bendiciones, viene también una gran responsabilidad. Esto se aplica no solo a individuos, sino también a comunidades y naciones. Los que han recibido mayor luz y comprensión de la voluntad de Dios tienen una obligación mayor de vivir conforme a esa luz y de usar sus recursos y talentos para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Este versículo también desafía la complacencia espiritual. Nos recuerda que no basta con conocer la verdad, debemos actuar en consecuencia. Es un llamado a la integridad y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, conscientes de que seremos juzgados no solo por lo que sabemos, sino por lo que hacemos con ese conocimiento. Además, el versículo nos invita a una autoevaluación constante. Nos lleva a preguntarnos cómo estamos utilizando los recursos y conocimientos que Dios nos ha dado. Nos recuerda que seremos responsables ante Dios por cómo hemos administrado lo que se nos ha confiado, y que nuestro juicio será justo y proporcional a nuestras oportunidades y recursos. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo capítulo 16, versículo 27, ofrece una declaración poderosa y solemne sobre el retorno de Jesús y el juicio final. Este versículo destaca la certeza del regreso de Cristo, quien vendrá en la gloria de su Padre, acompañado por sus ángeles. Esta imagen es una de majestad y poder, subrayando la autoridad divina de Jesús y su rol como juez supremo de la humanidad. El hecho de que Jesús venga en la gloria de su Padre enfatiza su divinidad y su unidad con Dios. No es simplemente un regreso en humildad, como fue su primera venida, sino un retorno triunfante y glorioso, donde se revelará plenamente su naturaleza divina. La presencia de los ángeles refuerza la magnitud de este evento, señalando que el juicio no es solo un acto de justicia, sino también una revelación del reino celestial y del orden divino. El versículo también introduce el principio de retribución divina, donde Jesús pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto resalta la justicia perfecta de Dios, en la cual cada persona será juzgada según sus acciones. Este concepto de retribución no es simplemente una cuestión de castigo, sino una evaluación justa y equitativa de la vida de cada individuo. Las obras de una persona son vistas como el reflejo de su fe y de su relación con Dios, y en el día del juicio, estas obras serán la base sobre la cual se determinará el destino eterno de cada uno. Este pasaje también subraya la importancia de la responsabilidad personal en la vida cristiana. La idea de que seremos juzgados conforme a nuestras obras nos llama a vivir de una manera que refleje nuestra fe y obediencia a Dios. No se trata de un sistema de salvación por obras, sino de entender que nuestras acciones son una manifestación de nuestra fe y compromiso con Dios. El juicio conforme a las obras también nos invita a una introspección profunda. Nos desafía a considerar cómo nuestras acciones, decisiones y comportamientos diarios se alinean con los mandamientos y enseñanzas de Jesús. Es un llamado a vivir con integridad, sabiendo que cada aspecto de nuestra vida será evaluado en el contexto de la justicia divina. Juan capítulo 12, versículo 48.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan capítulo 12, versículo 48, es una afirmación profunda de Jesús que enfatiza la autoridad y el poder de sus palabras en el juicio final. Este versículo revela que la respuesta de una persona a las palabras de Jesús tiene consecuencias eternas, estableciendo la palabra de Cristo como el estándar por el cual todos serán juzgados. La declaración comienza con una referencia a aquellos que rechazan a Jesús y no aceptan sus enseñanzas. Este rechazo no es solo una negación de su persona, sino también una desestimación de su mensaje. Jesús deja claro que aunque una persona lo rechace, esto no los exime de la responsabilidad o del juicio. Su palabra permanece como un testigo en su contra y será la base del juicio que enfrentarán en el día postrero. El día postrero se refiere al juicio final, el momento en que todos serán llamados a rendir cuentas ante Dios. Jesús nos enseña que no es necesario que Él juzgue directamente a aquellos que lo rechazan, porque la palabra que Él ha hablado ya lleva consigo la autoridad y el poder de juicio. Este es un concepto clave en la teología cristiana. Las palabras de Jesús son vivas y efectivas, y tienen el poder de salvar o condenar según la respuesta de cada individuo. Este pasaje también subraya la importancia de escuchar y aceptar las enseñanzas de Jesús. No se trata solo de una aceptación intelectual, sino de una respuesta de fe y obediencia. Rechazar la palabra de Cristo es rechazar la vida misma, porque sus palabras son espíritu y vida, y contienen la verdad de Dios revelada a la humanidad. Además, este versículo destaca la responsabilidad personal de cada individuo frente al mensaje de Cristo. La palabra de Jesús es clara y accesible, y cada persona es responsable de cómo responde a ella. En el día del juicio, no habrá excusas ni justificaciones. La palabra que fue rechazada será la que juzgue a cada uno. Este pasaje también puede ser visto como un llamado urgente a la evangelización y a la proclamación fiel del mensaje de Cristo. Si las palabras de Jesús son el estándar por el cual seremos juzgados, entonces compartir y enseñar esas palabras se convierte en una tarea crucial para los creyentes. Lucas capítulo 10, versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Lucas capítulo 10, versículo 12, es una advertencia severa de Jesús que resalta la gravedad de rechazar el mensaje del Evangelio. En este pasaje, Jesús está hablando sobre el juicio que vendrá sobre las ciudades que han rechazado a sus discípulos y por ende han rechazado el mensaje del reino de Dios. La comparación con Sodoma, una ciudad conocida en la Biblia por su gran maldad y que fue destruida por el juicio divino, subraya la seriedad de esta advertencia. La referencia a Sodoma como un ejemplo de juicio severo es significativa. Sodoma fue destruida debido a su pecado extremo y es utilizada en las Escrituras como un símbolo de la ira y la justicia de Dios contra la maldad desenfrenada. Al decir que el castigo para las ciudades que rechazan el Evangelio será más tolerable para Sodoma que para ellas, Jesús está señalando que el rechazo del mensaje de salvación tiene consecuencias aún más graves que los pecados atroces cometidos por Sodoma. Este versículo pone en perspectiva la responsabilidad de aquellos que escuchan el mensaje de Cristo. La revelación del Evangelio es un don inmenso, y rechazarlo es rechazar la oportunidad de reconciliación con Dios y la vida eterna. La gravedad del rechazo se magnifica cuando consideramos que estas ciudades no solo rechazaron a los mensajeros, sino también la oferta de gracia y salvación que Jesús ofrecía a través de ellos. La comparación con Sodoma también sugiere que el juicio de Dios es justo y proporcional a la luz y las oportunidades que cada uno ha recibido. Las ciudades que rechazaron el Evangelio tuvieron el privilegio de escuchar directamente el mensaje de salvación, algo que Sodoma nunca experimentó. Por lo tanto, su responsabilidad es mayor, y por ende, su juicio será más severo. Este pasaje también resalta la importancia de la respuesta humana al Evangelio. La oferta de salvación es una oportunidad preciosa que debe ser tomada en serio. Ignorar o rechazar esta oferta no solo implica una pérdida temporal, sino una condenación eterna. La severidad de la advertencia
Es un llamado urgente a prestar atención y responder al mensaje de Jesús con fe y arrepentimiento. Además, este versículo nos invita a reflexionar sobre la misión y la responsabilidad de los creyentes al compartir el Evangelio. Los que proclaman el mensaje de Cristo no solo llevan un mensaje de esperanza, sino también una advertencia sobre las consecuencias de rechazar esa esperanza. Este conocimiento debe motivar a los creyentes a ser diligentes y compasivos en su esfuerzo por alcanzar a los demás con el Evangelio. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21, nos confronta con una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre la verdadera naturaleza de la fe y la obediencia. Este versículo subraya que simplemente reconocer a Jesús como Señor no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Lo que realmente importa es hacer la voluntad de Dios. La frase, no todo el que me dice Señor, Señor, sugiere que habrá personas que, aunque profesan fe en Jesús y reconocen su señorío, no vivirán de acuerdo con las enseñanzas y la voluntad de Dios. La repetición de Señor indica un énfasis en la devoción y reverencia hacia Jesús, pero Jesús advierte que esta expresión externa de fe no es suficiente si no va acompañada de una vida que refleje la voluntad de Dios. Este versículo pone de manifiesto la distinción entre la apariencia externa de piedad y la verdadera obediencia al plan y propósito de Dios. Jesús aquí está advirtiendo contra la hipocresía religiosa y el autoengaño. No basta con tener una fe nominal o hacer declaraciones públicas de lealtad a Cristo. Lo esencial es vivir una vida de obediencia activa a la voluntad de Dios. La voluntad de mi Padre que está en los cielos se refiere a la enseñanza y los mandamientos de Dios revelados a través de las Escrituras y a través de Jesús mismo. Hacer la voluntad de Dios implica una vida transformada por la fe, que se manifiesta en acciones de amor, justicia, misericordia y fidelidad a los principios del Evangelio. Esto implica un compromiso profundo y auténtico con el seguimiento de Cristo, más allá de la mera confesión verbal. Este versículo también plantea una cuestión sobre la autenticidad de nuestra fe. Nos invita a examinar nuestras vidas y nuestras acciones para ver si realmente estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Es un llamado a una fe activa, que se traduce en obras y comportamientos que reflejan el carácter de Dios y su reino. Además, este pasaje sirve como una advertencia contra el legalismo o la confianza en las propias obras para la salvación. No se trata de ganar el favor de Dios a través de nuestras acciones, sino de una obediencia que fluye de una relación genuina con Dios. La verdadera fe se demuestra en la obediencia y en la alineación de nuestras vidas con la voluntad de Dios. Este versículo también nos recuerda que el juicio final revelará la verdadera naturaleza de nuestra relación con Dios. No será suficiente haber conocido el lenguaje religioso o haber participado en rituales externos. Lo que contará será si nuestras vidas reflejaron verdaderamente la voluntad de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 49. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos,